Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, domingo 29 de diciembre. Y les mando un saludo desde aquí, desde la fuente del Mudejar, en Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas. Es un gusto poder estar acá, pero también lo mejor, compartir la meditación devocional el día de hoy, la cual lleva por título Iluminados en Dios, estando en Apocalipsis 21, del 22 al 27. Así será la palabra del Señor. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, iluminados en Dios. El día de hoy nos encontramos con este pasaje, culminación del capítulo 21 de Apocalipsis, y vemos cómo está hablando de lo que es la santa ciudad de Dios. Esta promesa que se va a cumplir en el tiempo que Dios ha determinado. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero Dios nos llama a través de Jesús a velar, a estar listos, a estar preparados de su regreso, a estar preparados de que todo esto que hemos visto en el estudio de Apocalipsis va a suceder, de que Dios va a traer esas plagas a la tierra, de que Dios va a traer destrucción, de que Dios va a traer esas consecuencias al pecado. ¿Por qué? Porque para aquellas personas que no se han arrepentido, ellos siguen acumulando ira para el día de la ira. ¿Por qué? Porque ellos no le han entregado el corazón a Dios. Y Dios en su grande misericordia permite ese proceso de iluminación a través de lo que es la palabra, nos muestra lo que es su revelación, nos muestra lo que es su justicia, su carácter, su juicio. Y vamos a estar estudiando 3 puntos que encontramos en este pasaje, siendo el primero, iluminados en Dios, 1, en su gloria. A través de su gloria nosotros somos iluminados. A través de su poder nosotros tenemos esa facultad de entender quién es Dios y cómo debemos de acercarnos, cómo debemos de reverenciarnos. Y nos dice el verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Se nos está describiendo cómo va a ser la santa ciudad. Se nos está describiendo las características y cómo es que esta es incorruptible, cómo es de que esta es pura, cómo es de que esta es limpia. Pero hay un detalle. Juan está observando toda la ciudad, anota con lujo de detalle las características de cada visión, pero al hablar de la ciudad destaca que no hay templo en ella. Esta Nueva Jerusalén es un símil de lo que es la Jerusalén actual. Bueno, en ese momento, antes de la destrucción, en el año 70 por parte de los romanos. Entonces vemos cómo, si nos vamos un poquito en el apartado histórico, Jerusalén tenía un templo, estaba designado ¿para qué? Para adorar a Dios, para ofrecer sacrificios, para que la adoración a través del incienso y a través de los candelabros estuviera iluminado todo el tiempo y el incienso subiese constantemente de día y de noche, que no hubiese ninguna dificultad al respecto. Pero Juan observa y dice, está la ciudad de Dios, está perfecta, pero no hay templo alguna. ¿Por qué no hay templo alguna? Y no deje espacio a duda alguna. Y dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Dios Todopoderoso, el soberano, el dueño y creador de absolutamente todo el universo, es el lugar santísimo de la ciudad. Es el lugar santo, el lugar de adoración, el lugar de reunión. No hay por qué recurrir a otro lado, no hay por qué instituir algún otro espacio si Dios mismo va a estar ahí. Y es una promesa, el Señor va a estar ahí, Él va a ser el templo, a Él vamos a recurrir. Cuando el salmista, él expresa que el Señor es su torre fuerte, el Señor es su refugio, no hay nada, Él está amparado bajo las alas del Señor. Él lo dice ciertamente en un apartado poético, pero también en ese apartado de depositar la confianza de que Dios es así con Él y que es así con nosotros. Pero
en este momento será un hecho que nosotros vamos a estar presenciando y vamos a estar apreciando y observando. Dios mismo va a ser el templo. Y dice ahí, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La Shekinah de Dios gobernará e iluminará absolutamente todo, de manera que su gloria nos irradiará, emanará absolutamente todo. Y veíamos la distribución en cuadrado de esta ciudad que nos describe, es casi del tamaño de un país. Entonces, se imaginan que, o sea, el sol abarca nada más hasta las 6 de la tarde aproximadamente en algunos lugares. Entonces, Dios dice que iluminará de día, no habrá noche. Entonces la presencia de Dios, así como ven en este momento, el sol está sumamente fuerte. Entonces la presencia de Dios va a ser más fuerte que el sol. Nos dice, no tendrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios es la que ilumina, la presencia de Dios. En esta actualidad, somos iluminados en Dios a través de su palabra, a través de la revelación escrita que está en la Biblia. Somos iluminados y acercados a través del Espíritu Santo a Dios y al conocimiento del Padre. De manera que en este momento ya no va a haber dificultades, ya no va a haber problemas. Todo va a ser perfecto porque Dios mismo va a estar ahí. Su gloria es la que nos va a iluminar. Su gloria a través del Espíritu Santo es la que nos llena, nos redarguye de pecado, nos ayuda a redireccionar nuestra vida, nos ayuda a mantener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Y eso lleva al segundo punto, iluminados en Dios. 2, en su salvación. No solamente somos iluminados en Dios a través de su gloria, sino también mediante su salvación. Nos dice el verso 24, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor. Algo que mencionábamos en devocionales pasados son características de personas que no van a estar en el reino de Dios, aquellas que no estén en el libro de la vida, aquellas que no hayan vencido las tentaciones, aquellos que sean adúlteros, mentirosos, fornicarios, cobardes. Nos da la descripción en el mismo capítulo 21 de Apocalipsis. Y es más, no acepta absolutamente ninguna clase de abominación. Pero permítame decirles algo, el reino de Dios va a ser inclusivo. ¿Cómo? Sí, va a ser inclusivo. ¿En qué sentido? Bueno, en que habrá de diferentes pueblos, lenguas, naciones que le entregaron su vida al Cordero, que le entregaron su vida a Dios, que renunciaron a tentaciones de este mundo, que renunciaron a placeres terrenales y dijeron, vale más servir a Dios. Y es que nos dice acá, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ellas. Todas las naciones, pueblos que recibieron la salvación y de Dios vivirán en el mismo sendero de salvación. La salvación de Dios alcanza a todos aquellos a los que se les es ofrecida. No endurezcamos nuestro corazón, sino entreguémosle lo que es nuestra vida, nuestra mente, todo al Señor. Y nos dice acá, los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y nos dice el verso 25, sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. En la antigüedad, las ciudades estaban amuralladas y habían unas puertas que al inicio del día se abrían, entraban, salían comerciantes, viajeros. ¿Para qué? Para que pues hubiese ese flujo normal. Había algún viaje, las personas tenían que salir, pero a determinada hora, cuando empezaba a caer la oscuridad, las puertas se tenían que cerrar. ¿Para qué? Para proteger a todos los habitantes de ladrones, de guerras, de invasiones, entre otras situaciones que se pudiesen suscitar. Pero para este momento lo que nos está diciendo es que no habrá peligro alguno, no habrá dificultad alguna. Es más, dice, las puertas nunca se cerrarán de día. Dios mismo es la seguridad, Dios mismo es nuestra esperanza, Dios mismo es nuestro amparo. De manera que vemos que sí, el Señor es nuestra esperanza, es nuestro amparo. Y nos dice el verso 26, llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Los reinos más grandiosos de la historia, los más esplendorosos que hemos conocido, e inclusive podemos decir, tal país es sorprendente, entre otras cuestiones,
todo ello va a palidecer ante la presencia de Dios, porque Dios mismo va a iluminar, Dios mismo va a gobernar, Dios mismo es la esperanza por excelencia. De manera que somos iluminados en nuestra actualidad con la esperanza futura. ¿Cómo somos iluminados? A través de la gloria de Dios revelada en su palabra, pero a través de la salvación que nos es regalada a través del sacrificio de Cristo. Esa salvación que nos llena, esa salvación que nos lleva a confiar plenamente en la obra soberana. Recordemos lo que el Señor le dijo a Juan: escribe, palabras fieles son estas. Y si son palabras fieles, son palabras que se van a cumplir. Todo lo que hemos estado leyendo en Apocalipsis, lo que estudiamos de Lucas, todo lo que hemos estudiado a lo largo de este año que está a punto de finalizar, no hay duda de ello. Son palabras fieles que van a tener su cumplimiento. Su cumplimiento es Cristo, pero también ese mismo cumplimiento nos va a llevar a la victoria futura de Cristo. Y eso lleva al último punto: iluminados en Dios, 3, en su santidad. Y dice el verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la segunda ocasión que se nos menciona cuáles son los requisitos para entrar. Recordemos, el que venciere heredará todas estas cosas, seré su Dios y él será mi hijo. Pero aquellos abominables, y nos da una lista, aquellas personas que no van a entrar en la salvación. Pero también acá nos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Se establece de una forma enfática que va a ser una ciudad completamente santa, que en la Nueva Jerusalén jamás entrará algo profano, no entrará pecado. ¿Por qué? El pecado va a ser juzgado, el pecado ya ha sido juzgado en nuestra secuencia de lectura y estudio de Apocalipsis. El pecado ya ha sido juzgado, Satanás y sus colaboradores han sido juzgados, los pecadores han sido juzgados, ya ha pasado lo que es el tribunal de Cristo. Dios le ha dado sus galardones y recompensa a los que son salvos, pero también se establece, nada inmundo va a entrar, nada pecaminoso, no habrá faltas a la santidad misma de Dios, porque la santidad de Dios, su gloria, su luz, su salvación, irradiará a toda la nueva ciudad, a la nueva Jerusalén, y no habrá espacio alguno en ello para el pecado. Y tampoco nos dice acá, o no se menciona, que lo impuro esté como que formado para entrar o haciendo intentos para entrar, y por eso se está diciendo esto, está esta cláusula como en un contrato. No, el autor Alan Johnson expresa lo siguiente del pasaje: no habrá inconversos cerca o por entrar. La exhortación advierte a los lectores actuales que la única manera de participar en la futura ciudad es dar toda la lealtad al Cordero ahora. Qué hermosa frase, qué hermosa conceptualización de lo que es el pasaje. No habrá pecadores, nadie va a entrar, pero es una advertencia a nosotros. Es algo que se va a cumplir, pero ¿qué estamos haciendo? Se nos ha encomendado una responsabilidad, el regalo de la salvación. ¿Qué hemos hecho con el regalo de la salvación? Si no conoces, si no has entregado tu vida a Dios, ¿qué has hecho con ese conocimiento que Dios te ha permitido? De las personas cerca, de lo que has escuchado, de lo que es Cristo. Dios salva a pecadores a través de Cristo. Debes entregarles tu vida a Él. Estás muerto en delitos y pecados. Entrégale tu vida, arrepiéntete de tus pecados y confiesa tu necesidad. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, nos dice en Romanos. De manera que esa es una exhortación final. ¿En qué momento estamos? ¿Estamos en el apartado del inmundo? ¿O estamos deseando o con fe estar inscritos en el libro de la vida del Cordero? Es una exhortación fuerte que nos lleva a examinarnos y a conocer cómo está nuestro corazón delante de Dios. De manera que somos iluminados en Dios a través de lo que es su gloria, a través de lo que es el regalo mismo de la salvación, pero a través de lo que es su santidad. Nos llama a ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.